Gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy el comandante general del Ejército Nacional supervisa la vigilancia en toda el área fronteriza del país ante la situación que ha vivido en los últimos días el vecino país de Haití. 11,000 y algo tenemos ya custodiando nuestra frontera a todo lo largo, desde Manzanillo, Montecristi hasta Pedernales, porque esas son las instrucciones que tenemos de que mantengamos nuestro territorio seguro ante cualquier inconveniente. Ante esta situación, el comandante reafirmó que más de 11,000 soldados están destacados en la línea fronteriza para la seguridad de la misma por cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Los equipos de inteligencia dicen dónde nosotros debemos ir y ahí vamos. Pero hasta ahora la frontera está tranquila, las Fuerzas Armadas están, especialmente el Ejército, custodiando la línea, custodiando los pasos, custodiando las vías de acceso, entrada y salida, y no ha habido ningún tipo de novedad, así que pueden estar tranquilos. Se espera que para los próximos días la situación mejore cada día más entre Haití y República Dominicana para que el comercio continúe fluyendo. Es toda la información que tengo desde el punto fronterizo de Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Blajo! ¡Blajo! Nosotros no tenemos blajo. Nosotros no tenemos blajo aquí. La guerra va, compadre. Se va a pelear en este país. ¡Woo! Nosotros no tenemos blajo aquí. Suben de la Altagracia.